Bueno, arrancamos. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta, la última de las jornadas en homenaje a nuestro querido Venus Smuckler. El tema principal que vamos a abordar hoy va a ser la justicia. Cuando en la Asociación Americana de Juristas decidimos hacer estas jornadas, pensamos en tres ejes que tuvieran que ver con su legado, y por eso hoy cerramos este ciclo con un tema tan importante como la justicia. Antes que nada, y a modo de cierre, queremos agradecer a las entidades que adhirieron a esta actividad. En primer lugar, a la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, que nos prestó el salón, a la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, representados acá con su presidenta, la doctora Cintia Bención, a la Asociación Justicia Legítima, también representada por su presidenta que anda por ahí, a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, al Instituto Espacio para la Memoria, al Llamamiento Argentino Judío, al Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina y a la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Bien, vamos a dividir este ciclo, esta jornada, en dos paneles para que sea un poquito más cómodo la mesa. En esta primera parte vamos a escuchar a la doctora Cintia Bención, al doctor Carlos Cruz y a la doctora Alejandra Gils Carbó. Arrancamos entonces con la doctora Cintia Bención, que es la abogada, presidenta de la Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas. Bienvenida, doctora Bención. Hola, ¿se escucha ahí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Les decía a las compañeras y compañeros mientras iban entrando lo presente que lo tengo a Venus en estas últimas semanas, casi al punto de sentir mientras caminaba por Uruguay que me lo iba a encontrar acá. Bueno, obviamente agradecidísima como presidenta de la Asociación de Abogados y Abogados Laboralistas de que nos hayan convocado, porque claramente Venus ha sido un referente que ha trascendido la esfera de los derechos humanos, del partido político al que perteneció de joven, de determinadas luchas, y entre nosotros siempre fue obviamente uno más. Por una cuestión etaria, quizás deberían haber estado acá algunos de sus compañeros de militancia, compañeros del partido, compañeros de la vida, y voy a mencionar a dos, Carlos Sternstein y Mario Elfman, que por razones de salud no pudieron estar hoy acá. Me escribieron algunas semblanzas sobre Venus. Yo voy a sintetizar bastante porque probablemente en los dos encuentros anteriores mucho se ha dicho y no quiero ser reiterativa. Pero sí me gustaría leer algunas palabras de Mario Elfman porque creo que son muy sentidas. La última vez que estuve con él y con otros amigos históricos, Carlos Sternstein, Saverio Trimble y Daniel Altmark, cenando a pocas semanas de su muerte, recordábamos aquellos tiempos del grupo Everready, los que con prescindencia de los turnos de la Liga estábamos siempre listos para acudir a dar pelea en las comisarías o a visitar a los presos o presentar los habeas. Además de ser un eterno optimista histórico, él era un militante full time y no dejaba de militar ni aun cuando estaba preso. Te diría que era un prepotente de la militancia política y social, uno de esos que de la tesis 11ª de Marx en Feuerbach tomaba primero lo de transformar el mundo y si quedaba espacio para eso, interpretarlo. Su tránsito por el derecho lo fue especialmente militante por la vinculación de su gremio profesional con la sociedad a través del derecho, muy especialmente y en tanto antiimperialista con el derecho internacional. Su vínculo con Cuba, su revolución y su líder, Fidel lo apreciaba singularmente, fueron una constante que ayudó a su tarea predilecta, la de construir la Asociación Americana de Juristas. Fue uno de los tantos que tras muchos años de militancia activa y con responsabilidades concretas, nos alejamos del PC en la medida en que íbamos comprobando que los cambios que había comprometido su 16º Congreso no se concretaban en plenitud. Pero lejos de alejarse de su centro de actividad político-social, pasó a cultivarla con mayor creatividad. Quizás haya podido influir y abarcar más que aquello que dominaba con sus artes de seducción, fue indudablemente un seductor, y parte de ese querer abarcar tanto lo comprometió en su recordado paso como representante de la abogacía en el Consejo de la Magistratura o la presidencia de la ABA, después de tantos años de haber sido oposición a su conducción tradicional,
regida por las prácticas de Fayt y compañía. Fue un digno y por momentos heroico, pero siempre consecuente representante de la abogacía al servicio de causas populares. Yo me despedí de un permanente amigo, de alguien de quien mucho aprendí en lo que hace a la capacidad de acción contra viento y marea, entregado siempre a una vocación por el protagonismo que se evidencia en la continuidad de su eterno liderazgo humano en su criatura, la Asociación Americana de Juristas, Mario Elfman. Y quisiera así, obviamente, compartir alguna cuestión personal de mis vivencias con Beino. Yo lo conocí siendo una joven estudiante de Derecho a instancias de una de sus hijas. Me acerqué porque él había convocado a un grupo de jóvenes para realizar un programa de radio. Le pusimos Hecho y Derecho. Recién salíamos al juego de la democracia y obviamente los jóvenes estudiantes muy extasiados con que todo estaba por hacerse. Y la sensación que tuve cuando lo conocí en las primeras conversaciones fue estar frente a alguien trascendente. Durante muchos años atribuí esa sensación a, lo que era la excesiva juventud de entonces, pero debo decir que tuve la misma sensación cuando lo vi por última vez en enero de este año, cuando fue el lanzamiento de la CELAC Social en el Museo de la ex-ESMA. Y cuando lo saludé, obviamente, el chiste, ¿no? Bueno, Beino, vos, pará un poco, ¿qué haces acá? ¿No te cansás? Estás en todos lados. No, eso es para otros, me dijo. Beino estuvo siempre del lado de los más débiles. Hemos compartido, ya diría, decenas de plazas, Plaza Lavalle, escalinatas del Palacio, cacerolazos contra la Corte Suprema de la mayoría automática, 10 de diciembre, 24 de marzo, algunas de las últimas plazas en las que se reclamaba el juicio político contra la actual Corte, y siempre mostró su preocupación por un fuero que no le era ajeno, que es el fuero del trabajo. Un fuero que claramente y desde hace muchos años atraviesa una crisis estructural profunda. Para quienes no se dedican a esta rama del derecho, les cuento que hemos naturalizado cosas que jamás imaginamos que íbamos a naturalizar. Juicios que duran 8, 10, 11 años, edificios en estado de casi riesgo de derrumbe, salas de audiencias donde solo hay una silla para el testigo, pasillos abarrotados de expedientes, proveídos que dicen, cuando un pedido de audiencia testimonial, cuando haya recursos tecnológicos se proveerá. Esta es la justicia de la que claramente no podemos estar orgullosos y que sabemos que está muy por debajo de los estándares de derechos internacionales que nuestro país se ha comprometido. Desde nuestra asociación hemos reclamado antes de la pandemia muchísimas veces y durante la pandemia con más insistencia al Consejo de la Magistratura, a la Corte Suprema, a la Cámara de Apelaciones del Trabajo. Era un permanente ping-pong, nadie se hace cargo. Y esto obviamente no es casual, tiene un destinatario, es un mensaje de disciplinamiento a la clase trabajadora. Los abogados laboralistas desde mucho tiempo atrás, pero con el macrismo mucho más, empezamos a ser estigmatizados como la mafia de los juicios laborales. La industria del juicio laboral es un negocio. Hemos explicado siempre que podemos, siempre que tenemos un micrófono, que el negocio de los juicios laborales es para las empresas. El empresario incumplidor que retiene indebidamente una indemnización tiene la posibilidad de reproducirla de todas las maneras posibles y cuando llega la sentencia, 5, 6, 7 años después, pagar un crédito absolutamente licuado. El poder de compra de ese crédito de ninguna manera alcanza ni al 30% de lo que ese trabajador podría haber comprado cuando fue despedido. Hay un caso resonante, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Siento la presencia del doctor Zaffaroni a mi lado. El caso Spoltore, que en el 2020 condena al Estado argentino por retardo de justicia. Spoltore murió sin haber cobrado su indemnización. Y claramente somos responsables. Nosotros, la generación de los anteriores, las generaciones que vienen, y de esto no podemos desligarnos. Por eso la necesidad de
el reclamo. Por eso la necesidad de los abogados y las abogadas en la calle, en el caso nuestro, junto a los trabajadores y sus organizaciones. Por eso la necesidad de reclamar planes de estudio en donde derechos humanos no sea una materia optativa de un año o dos, sino que sea transversal, con perspectiva de género, interseccional. Hemos tenido sentencias vergonzantes en donde mucha gente ha muerto precisamente por la falta de formación en derechos humanos de los jueces, por nombrar un caso que dio lugar a toda una, no solo una ley, sino a una línea de capacitación interna dentro del Poder Judicial. Micaela García murió por un juez que no sabía nada de género. En el caso Lucía Pérez, tengo entendido que el Comité de Aplicación de Belén do Pará remitió una carta a la Corte diciéndole que era un juicio nulo porque adolecía de todo tipo de discriminación y consideraciones sobre la vida sexual de Lucía. Tenemos jueces que no van a los juzgados, que uno va a los juzgados y dicen su señoría no está. Bueno, ya terminó la pandemia, hay que comunicarles, independientemente de lo que resuelva la Corte. La Corte hoy no es un tribunal al que podamos reconocer como legítimo. Las presiones que la Corte actual ejerce sobre los camaristas y sobre los jueces de primera instancia, específicamente en el Fuero del Trabajo, exigiendo sentencias que no tengan impacto económico en la producción. Los derechos humanos te los debo. Exigiendo a los camaristas que no apliquen los sistemas de actualización, como indica la ley de contrato de trabajo, o que renieguen de la aplicación de un acta de la Cámara de Apelaciones que establece la capitalización. Un acreedor civil tiene un derecho mejor, de mayor jerarquía, que un acreedor laboral. Bueno, no me quiero extender, estos temas los hemos conversado con Venus en muchas oportunidades. Recuerdo su capacidad de síntesis y de explicar lo inexplicable, generando acción hacia adelante. Esto es lo que más me marcó de él. Creo que nos debemos una justicia a la altura de la democracia que queremos construir, que todavía no es la que tenemos pese a casi 40 años. Sin duda, necesitamos que la mayor cantidad de la gente tenga tutela judicial efectiva, que no sea cosa de ricos. Cuando hace un tiempo se hizo un foro donde participaron más de 600 organizaciones por una reforma judicial feminista, se caracterizó al Poder Judicial como clasista, racista, deshumanizado, que le da la espalda a la sociedad. Y esto es una visión que compartimos, no hay que ser feminista para eso. Lo cierto es que el ejemplo de Venus debería acompañarnos permanentemente. Él no bajó los brazos, no deberíamos hacerlo, porque el cansancio, como él me dijo, es para otros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Dención, muy lindas palabras. A continuación va a hacer uso de la palabra el doctor Carlos Cruz. El doctor Carlos Cruz es doctor en Derecho, expresidente de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, miembro de los tribunales de enjuiciamiento de los Ministerios Público Fiscal y de la Defensa y miembro de la Asociación Americana de Juristas. Usted me dice si quiere cuándo vamos a la parte técnica. Puede ser ahora, Bueno, que vamos a hablar un poco vamos de a hablar que nos salga. algunos momentos vividos con Venus en esta casa. Esa foto es en la escenografía originaria de la Asociación de Abogados de Buenos Aires hasta que tuvo el escenario que ahora conocemos. Esa es la comisión directiva de la asociación del año 1984. Wow. ¿Estuvo bajando? ¿Cómo? ¿Estuvo bajando? Sí, por favor. Mi madre. Ese es el primer congreso argentino sobre aspectos jurídicos de la economía que organizamos desde la Asociación de Abogados y se realizó en la Facultad de Derecho. Había 2 o 3 comisiones nucleares, una era sobre la enseñanza de la economía en las facultades de Derecho y otra era sobre deuda externa.
general de esa comisión, hay una vista parcial, hay varios miembros de la Asociación de Abogados, ¿no? Mario Edman, entre otros. Esos fueron los 30 años de que se aprobó el proyecto que había presentado la Asociación de Abogados de Buenos Aires y que tuvo a Venus Smunkler junto a Rafael Sayea y a Eduardo Molina, a los principales impulsores de ese proyecto, que después dio lugar a la creación del Colegio Público de Abogados. Ese es un acto de presentación de la lista de graduados para las elecciones en la Facultad de Derecho del Consejo del año 2017. Y este es uno de los actos que hace todos los años la Asociación de Abogados de Buenos Aires en recuerdo y homenaje a los compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, abogados y abogadas. Bueno, es difícil sintetizar las cosas, los momentos y las situaciones que uno ha vivido con Venus. Siempre atravesadas por una alta dosis de pasión, tengo que decirlo. Donde muchas veces coincidíamos y muchas veces no coincidíamos, pero que siempre estuvieron atravesados por una relación de franco y mutuo respeto, y que afortunadamente en los últimos años esta relación devino una relación de un profundo afecto. Los 3 o 4 últimos años de la vida de Venus que compartimos juntos, más allá de lo político, de lo social, de lo institucional, fue una relación de mucho afecto, ¿no? Me acuerdo una vez cómo se sorprendió él después del congreso del año anterior, que después de cenar íbamos a tomar algo y en vez de ir a tomar un café fuimos a tomar helados, ¿no? Claro, y en vez de tomar café fuimos a tomar helados. Y la verdad que esto es lo que más quiero rescatar, ¿no? El acompañamiento personal y afectivo de Venus para conmigo en los últimos años hasta los últimos momentos de su vida. Profundo afecto y cariño, que él llegó a definir como que era una relación aristotélica la nuestra, ¿no? Él no conocía mucho mi familia, yo tampoco conocía mucho la de él no conocía mi casa, yo no conocía la casa de él, pero habíamos construido un vínculo de un afecto muy, muy profundo, que lo reconozco, me nutre y lo siento presente también. Traté de señalar algunos hitos de mi relación con Venus acá. Yo lo conocí en el año 1975. En el año 1975, en plena etapa de represión ya desatada en la Universidad de Buenos Aires y en otros espacios, muchas compañeras y compañeros reconocimos a la Asociación de Abogados como un lugar de pertenencia y vinimos a la Asociación de Abogados. Nos hicimos socios, trabajamos, y entre los primeros que conocimos y que quiero rescatar, a la doctora Godoy, al doctor Salazar, a Eduardo Barjaver, con el cual también en aquellos momentos pude cultivar una muy buena relación, y que siempre recordaba su trabajo. Él publicó en Doctrina Penal un artículo que llamaba Castigar a las transnacionales, un ensayo de futurología en materia de derecho penal. Un excelente trabajo de Eduardo, que más allá del análisis normativo tenía análisis conceptual, digamos, y de diagnóstico, como operaban las transnacionales a nivel mundial. Después, terminando la dictadura, desde la Asociación de Abogados organizamos el primer congreso sobre aspectos jurídicos de la economía, que mostrábamos
algunos de los registros fotográficos y donde uno de los temas centrales fue el de deuda externa, el trabajo en la Comisión de Deuda Externa, que dio lugar a una importante declaración que mantiene su plena vigencia al día de hoy y que nosotros desde la Unidad de Información Financiera presentamos una querella en el tema vinculado a deuda externa, donde tratamos de incorporar algún otro elemento en la escala de los distintos niveles de responsabilidad, e incorporamos, y eso creo que fue el plus que le agregamos a las querellas que hasta ese momento había impulsado por el Ejecutivo, de incluir algún funcionario que estaba excluido y de incluir también la responsabilidad de los agentes, los funcionarios nacionales e internacionales que participaron de todo el proceso de toma. Porque entendíamos que era, digamos, otorgar ese préstamo. Uno va a cualquier banco y pide un préstamo y lo primero que dice, bueno, a ver cuál es su capacidad de repago. Digamos, el fondo sabía perfectamente cuál era la situación en la cual otorgaba el préstamo, un préstamo otorgado para sojuzgar y definir políticas económicas a futuro, como ha pasado en otros momentos. Y le comenté, tuvimos una charla después presentada la querella con Venus, y además le dije que en la querella habíamos puesto dos de los puntos de la declaración de la Asociación de Abogados. Esta querella, lamentablemente, y en peor condiciones que las otras querellas de deuda externa, está paralizada y sin ningún avance, y sin ningún interés de impulsarlo por parte del Poder Ejecutivo. Está ahí durmiendo la querella. Bueno, después vino la democracia. En la democracia vinieron el grupo de los esforzados que íbamos a dar clase por invitación del doctor Negri a Lomas de Zamora. Y entonces hacíamos los viajes, hacíamos full rotativo. Me acuerdo, Raúl estaba, recuerdo al doctor Elbert, recuerdo, bueno, Venus que daba Derecho Constitucional. Yo en ese momento trabajaba la materia política económica argentina con Rodolfo Bledel y Raúl Escarabrini, hijo. Íbamos a dar clases ahí a la noche a Lomas de Zamora. Y después, bueno, distintas situaciones. También cuando volvió la democracia, quiero destacarlo, desde la Asociación de Abogados se formó un equipo de abogados para dar apoyo jurídico y acompañar a compañeras y compañeros que en democracia seguían estando detenidos, a disposición de juzgados, pero seguían detenidos. Y ahí también estaba Venus, estaba Horacio González, estaba Carlos Cárcova, creo que Jorge Kors también, digamos, de los que íbamos a visitar a las compañeras y compañeros presos para tratar de conseguir su libertad. Y después, bueno, muchas discusiones en temas de economía, de política, de organización social. Y un tema que hablamos especialmente en los últimos tiempos con Venus, vinculado con la cuestión de la convocatoria, que es el tema de la justicia, era qué hacer también en el tema de la justicia. Y ahí yo siempre le relataba, un día saliendo de la facultad, 1987, 1988, viene Carlos Elbert y dice, Carlos, tenemos, en esa época Elbert era camarista, ¿no? Me dice, Carlos, tenemos que hacer algo con la justicia porque esto es un desastre, tenemos que ver qué hacemos. Y le dije, mirá, Carlos, lo que pasa es que no son los jueces, los secretarios, los oficiales primero, digamos, todo el sistema judicial fue pacientemente construido para estar en la situación que hoy está. Y lo que está haciendo el Poder Judicial es funcionalmente correcto, aunque no lo juzgue. Porque es un
poder judicial delineado y construido, salvo excepciones, para defender al poder económico dominante o al sector social dominante en términos de Max Weber. Ese es el poder judicial que tenemos. Y para plantearnos una reforma de esta situación objetiva, que no es solo de nuestro país, es internacional, creo que lo primero que tenemos que tratar de hacer el esfuerzo es de caracterizar la etapa, de caracterizar cuál es el cuadro de situación. Porque si no tenemos un cuadro de situación diagnóstica profundo de lo que pasa, aunque eso nos genere angustia y temor por las dificultades de la responsabilidad que nos genera este conocimiento, no podemos soslayarlo. Todos hacemos un esfuerzo y reconozco, porque corresponde, plantear las cuestiones de la Corte, de los miembros de la Corte, de las funciones de la Corte, de la función del Consejo de la Magistratura, del rol del Consejo de la Magistratura, y lo que pasa en los distintos fueros, porque en general lo que conocemos más o menos o conoce la gente es lo que pasa en Comodoro Pi, lo que pasa en el fuero laboral. Pero situaciones tanto más graves de las que pasan en Comodoro Pi, con menos visualización, vienen ocurriendo hace años en el fuero penal económico y en la justicia comercial, muy atravesados por la corrupción, y que no se habla. Entonces, en ese sentido lo hablamos mucho esto con Venus, y en la medida que teníamos alguna comunicación bastante directa, porque algunas categorías analíticas, no todas, pero algunas compartíamos, al momento de delinear el cuadro de situación, yo por lo menos le transmitía lo que era mi opinión en este momento de la organización política internacional, por llamarlo de alguna manera, donde hay un poder económico financiero muy concentrado, donde hay 150 corporaciones transnacionales que controlan más de la mitad de la economía mundial, y que esas 150 corporaciones transnacionales además están muy controladas y atravesadas por 4 fondos de inversión muy importantes, con algunos de los cuales hemos tenido litigios en los tribunales internacionales y seguimos teniendo, y que este es el poder real. Y este poder real se vale de los estados, no es que en Argentina hay un círculo rojo. Esto ocurre a nivel internacional, en Estados Unidos también hay un círculo rojo, donde el aparato del Estado se utiliza como gendarme de los intereses del sector social dominante. Esta es la función, no es el imperialismo de los estados de fines del siglo XIX o principios del siglo XX. Hoy los estados tienen otra relación con el poder económico concentrado, que pronunciadamente viene influyendo sobre la organización jurídico-política de los países. ¿Y cuál es el norte en este momento, por lo menos desde mi mirada, de este poder de las transnacionales concentrado? Es de destruir el Estado y las organizaciones del Estado, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, la educación. Este es el objetivo: desprestigiar la política, tener un Poder Judicial favorable a sus intereses, moldear la subjetividad de cada uno de nosotros y de nosotras. Esto sería muy largo de desarrollar, pero digamos, esto parte de limitar la capacidad de pensamiento crítico en general de la sociedad. Y sobre eso se avanza, y sobre eso avanzan con su política de captación, cooptación y control del Estado.
Entonces, esta situación general, digamos, en este modelo de soberanía supraestatal y desterritorializada, que genera, digamos, mucha duda, inquietud, perplejidad, pero digo, para buscar una solución lo primero que tenemos que tener claro cuál es el problema, no la superficie del problema, porque si no creemos que hay una enfermedad de base que genera fiebre y nosotros creemos que lo vamos a resolver con una cafeaspirina y ahí nos calmamos. Después no sé si vamos a poder operar y revertirlo, pero nosotros no podemos ignorar dónde está el fondo de la cuestión o del problema que tenemos que afrontar. Y esto también lo hablamos varias veces con Weymouth, ¿no? Y yo creo que hay que trabajar en el plano académico, en el plano cultural, en el plano docente, y muchos de los que están acá y muchas de las que están acá sé que dan testimonio y trabajo y práctica, no solo teórica, día a día. Pero, dicho esto, si nosotros, y este es el compromiso, más allá de un gobierno, de una elección circunstancial, si la sociedad argentina o los sectores que dentro de la sociedad argentina aspiramos a un sistema de convivencia, de respeto al hombre, de respeto a los derechos sociales, de independencia económica, de tutela de los pobres, los que aspiramos a eso, creo que tenemos la obligación de dar un salto cualitativo, más allá de los indispensables instrumentos jurídicos. Y esto creo que pasa por contribuir al proceso de formación de masa crítica y de organización de ámbitos de apoyo político que permitan impulsar proyectos renovadores. Si no, sé que esto es difícil, pues a veces decimos, bueno, animarse a saber, ¿no? Pero bueno, animarse a saber también es esto, porque si no quedamos en un nivel de diálogo que nos consumimos entre nosotros, esto lo hablamos muchas veces en la facultad, y no trasciende de nosotros. Y la verdad que después efectividad conducente es poca. Es necesario, es indispensable, pero eso solo no alcanza. Entonces, bueno, creo que este es el desafío, ¿no? De aporte, de participación y de trabajo. Creo que esto es lo que nos convoca, porque si no, nosotros podremos hacer los mejores proyectos de ley, de reforma de la Constitución, de reorganización del Poder Judicial, y eso en un punto, y lo confieso también a mí, me calma, pero también por la experiencia que todos los que estamos acá creo que tenemos, sabemos que esto es casi imposible si no hay una masa de apoyo político-social que lo sustente. Sin esto la reforma del Poder Judicial es casi imposible, porque además este Poder Judicial no lo construyó el gobierno de hace 5 años o de hace 10 años. Esto que me decía Elber, ¿no? Después vino la democracia, vino Alfonsín. Una de las primeras cosas que hizo Alfonsín cuando intervino el Poder Judicial fue solicitarle jueces a la Asociación de Abogados. Y ahí por esa época yo lo conocí también a Weymouth, que vino y nos dijo, bueno, está pidiendo a las comisiones internas de la Asociación de Abogados que propongan colegas para ser designados jueces. Y me acuerdo de la comisión de penal, hubo 3 que aceptaron y se propusieron, que fueron Edmundo Hender, Marcelo Feinberg y Gino Seminara. Y se propusieron, lo propuso la Asociación de Abogados y se los designó. Pero después de esto hubo como una acción muy, muy direccionalizada de cooptación del poder judicial. A mí a veces me llama la atención esto que dicen de la visión conspirativa de la historia, ¿no? Que es un buen contraargumento, porque en realidad los que hablan de la visión conspirativa de la historia lo que tratan es sacarnos de la posibilidad de analizar lo que es todos los días, digamos, que las empresas tienen políticas estratégicas de desarrollo, no solo de su tarea productiva, sino también de la tarea cultural. Digamos, muchos de nosotros sabemos que hace años que las empresas
según que trabajen en el fuero penal, en el fuero penal económico, en el fuero comercial, en el fuero civil, tienen políticas de cooptación de jueces, secretarios y fiscales. Cursos, prebendas, viajes, y bueno, así fueron armando esto, que tenemos que analizarlo, reitero, con eso termino, aunque sea difícil, por lo menos algunas de las hipótesis diagnósticas que vamos construyendo, lo tenemos que tener claro para tener claro el problema en toda su dimensión. Si no, vamos a hacer los mejores desarrollos teóricos y propositivos y ahí van a quedar. Entonces, retomando acá lo que decía la colega, ¿no? Y a eso también nos invita a Venus, ¿no? A seguir luchando siempre y bueno, está presente como siempre. Así que, bueno, presente, Venus, presente. Muchas gracias, doctor Carlos Cruz. Para finalizar este panel, le vamos a dar la palabra a la doctora Alejandra Gils Carbó, que es abogada, máster en Economía Política Argentina, graduada en Flaxo, ex procuradora general de la Nación, profesora de Derechos Humanos y Derecho Económico en el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo, en la Universidad Nacional de Avellaneda y en Flaxo, Argentina. Doctora. Bueno, muy buenas tardes. Cuando venía para acá quería acordarme de cuándo lo había conocido yo a Venus. Y no me pude acordar, pero la sensación que tengo, lo que sí sé, es que Venus siempre estaba. Es como que es algo que él estaba. Yo recuerdo a lo largo de mi vida en el derecho que en cada encuentro importante a nivel de jurídico, donde se estaban debatiendo los temas que estaban en juego en ese momento, Venus siempre estaba presente en todo aquel foro donde estuvieran en juego las instituciones, ¿no? Que no son solo las instituciones estatales. Una institución es la Asociación Interamericana de Juristas, la Asociación de Abogados, los sindicatos, los movimientos sociales. Venus, según la paz que yo le conocí, era un experto en instituciones, un experto en trabajar en ellas, en construir colectivamente. Él tenía bien en claro y nos formaba a todos en eso. Las instituciones no podían quedar libradas al azar. Había que estar siempre presente llenando esos espacios. Me acuerdo cuando era procuradora, me pide una audiencia a Venus y me comenta que estaba preocupado por quién iba a ser el presidente de la Asociación Interamericana de Ministerios Públicos Fiscales, o sea, un organismo internacional que formábamos todos los procuradores generales de Iberoamérica. Y yo me quedé medio sorprendida. Digo, no, Venus también está acá. Yo creo que lo conocí durante su paso, en la época de su paso en el Consejo de la Magistratura. No, yo nunca transité ese consejo, por suerte, porque nunca quise ser juez. Yo siempre quise ser fiscal. Me gustaba, me parecía que tenía menos ataduras el fiscal para ejercer su rol y menos que nada compartir con otras dos personas que uno no había elegido, ¿no? Pero, no sé, Venus estaba ahí y me acuerdo perfectamente algo que realmente nos revela su visión anticipada, su lucidez que todos conocemos. Él por esos años le hicieron una entrevista en el diario judicial y dijo, y fue el título de la entrevista, el Consejo de la Magistratura sería más eficaz sin jueces. Miren cómo suenan vigentes, trágicamente vigentes hoy estas palabras, porque la verdad que la apropiación del Consejo de la Magistratura que ha realizado la Corte, utilizando sus poderes como jueces, es uno de los actos
más dañinos que se ha hecho en los últimos tiempos a nuestra institucionalidad. Porque es un acto de concentración de poder. Aquellos 4 hombres que son los que deciden cuando quieren, digo cuando quieren, porque la verdad es que lo hacen cuando quieren, sobre los destinos de una nación, y además porque eligen el caso que quieren, y toda la ciudadanía que puede estar esperando que salga su caso, eligen el caso que quieren. Ese poder concentrado en 4 hombres de definir los destinos de la nación, se le suma el contexto del llamado lawfare, de la guerra, de esa guerra jurídica contra la democracia, de ese activismo judicial contra la democracia, que a mí me gusta llamar violencia privada estatalizada, así como llamamos, como decimos, dictadura cívico-militar, que también incluir, ¿no?, de quién es el que está ejerciendo esta violencia. Y también, bueno, su otro, además de este objetivo de avalar con su indiferencia y condescendencia, a su vez, el lawfare, a diferencia de la Corte de Brasil, que dio un paso atrás en este sentido, ojalá fueran juzgados por los crímenes que se cometieron mientras le dieron su aval, pero al menos se quiso dar vuelta a esa página. Acá estamos todavía esperando y lejos de ello. Se busca reforzar, y además reforzar el carácter cada vez más regresivo de sus fallos. Yo quiero comentar, tenemos tantos en mente, ¿no? Tantos en mente, pero tengo uno nuevo que quisiera comentar, que es del 6 de septiembre del 2023, que muestra cómo cada día la Corte está sesgando los derechos de la ciudadanía, sesgando ese empoderamiento. Esto es una causa que promovió, no tengo el año de promoción, pero durante alguna gestión, la Universidad Nacional de La Matanza contra el Estado Nacional, pidiendo la inconstitucionalidad de las normas de la Ley de Educación Universitaria que establecían el acceso libre e irrestricto a los estudios de grado. Promueve esta acción de inconstitucionalidad. El Estado Nacional primeramente se opone. El juez declara la inconstitucionalidad de estos artículos. No he tenido tiempo de acceder a la sentencia del juez porque lo tengo desde hace pocos días el fallo, ¿no? Y entonces ahí el fiscal que había dictaminado en favor de la inconstitucionalidad apela. Pero las partes no apelan. O sea, tanto la universidad que había pedido, bueno, no iba a apelar el fallo en su favor, y el Estado decide desistir de la apelación, seguramente en una gestión diversa a la anterior. Y esto es en algo que hay que prestar mucha atención. Hay todo un régimen que yo he visto no cumplir de las facultades de los abogados estatales para desistir de las demandas. En este caso, en algún momento leí que se hacía mención a que se había traído un aval del Ministerio de Cultura y Educación que llevaba la causa, que en realidad es un ministerio que desarrolla políticas estatales de acuerdo a cada gobierno. Realmente esa autorización solo la debería poder dar el Procurador General de la Nación. Pero la trampa que se hace es en haber establecido como una delegación, donde después aparece un funcionario de Morondanga, porque habría que leer, yo no sé si lo firmó el ministro, no sé, porque en un caso que yo promoví, que era la inconstitucionalidad de la Inspección General de Justicia porteña, que Carlos sabe muy bien la importancia de eso, porque crearon una Inspección General de Justicia para dejar que todas las sociedades offshore se instalen sin ningún tipo de obligación, que las grandes empresas informen lo que quieren, todo en perjuicio de terceros. Como fiscal interpongo una acción y enseguida llamo al Ministerio a la inspección y decir, adhiéranse porque esto no es algún deber que tenían que cumplir ustedes. Bueno, se adhieren, sigue para adelante. ¿Y cómo termina esto? En que el Estado, a cargo en la época durante el gobierno de Macri, desiste de la acción. Entonces lo primero que fui fue a ver quién había avalado. Claro,
La demanda no estaba en manos del Procurador General del Tesoro, que es el abogado del Estado, se lo pasa al Ministerio de Justicia. ¿Y quién lo avala el Ministerio de Justicia? ¿El ministro Garabano? No se quiso manchar las manos. El vicejefe de gabinete, que bueno, no importa el nombre, no me acuerdo bien, a ver si la pifio. El vicejefe de gabinete de ministros. ¿Y cómo hacen? Vienen los abogados y dicen, nosotros hemos recibido instrucciones de desistir de esta acción. Entonces, queremos que se pronuncie por esto, por esto y por el otro. Queremos que se pronuncie el Ministerio, Estado Nacional sobre esto. ¿Y qué pone el vicejefe de ministros? Téngase presente y que continúe el trámite. ¿A ustedes les suena que eso es una autorización? Bueno, la Cámara Contencioso Administrativa ayer la dio por válida, poniéndole fin a esa acción. Y entonces, seguramente, quien queda como parte ahí es la fiscal general Boquín, que fue la que siguió la acción todo el tiempo, apelando para evitar que en un mismo territorio haya dos inspecciones generales. Una ya sabemos para qué. Pero no, acá está el fallo que soluciona todo. ¿Qué fue lo que dijo cuando va en recurso extraordinario? Cuando la Universidad de La Matanza, vuelvo a recordar, y el Estado Nacional se habían puesto de acuerdo en declarar inconstitucional la ley que establece el acceso restricto a la universidad de grado. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, por supuesto que pasó por alto todos los argumentos de la entonces Procuradora General, que incluso hasta citaba fallos de la Corte, porque la Procuradora General, que antes había sido fiscal de la Cámara, sabía muy bien que podía ejercer esas facultades. De hecho, en esta causa que mencionó recién la ley Gecota, hasta el día de hoy, hace ya 14 años, está vigente una medida cautelar que consiguió aquella fiscal. Entonces, los jueces entendieron que sí tenía legitimación para pedirlo. Bueno, ¿qué dice la Corte en este caso? Que si no hay caso o controversia, y que acá no la hay, porque los jueces, las dos partes se pusieron de acuerdo en que está bien la inconstitucionalidad de una norma de la ley de educación dictada por los representantes del pueblo, lo cual es también, lo cuento porque es un ardid que he visto muchas veces, en que se pone de acuerdo una institución con el Estado que quiere trampear los derechos de ciudadanía y consienten, y entonces queda instalado un fallo que hace caducar derechos, un fallo que por ejemplo declara inconstitucionalidades. Bueno, dice que como no hay caso o causa, controversia, porque las partes han acordado, no puede recurrir al fiscal. Dice que fuera de la existencia de un caso judicial resulta excluida por la constante y conocida jurisprudencia de esta Corte, no sé por qué trato otros recursos míos. Y entonces, ¿qué dice? Dice, de todos modos, esta parte me gusta leer, aun cuando esta sentencia alcanzase el carácter de cosa juzgada para las partes, por suerte era un juez de primera instancia, porque si hubiera sido la Cámara, ya quedaba como como un criterio de la Cámara para siempre. Vieron que el lobo no come carne de lobo, bueno, no va a decir, no, esto que dijo mi colega es inconstitucional, quedaba, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, si no se alcanza, no obstante el carácter de cosa juzgada para las partes, en modo alguno conlleva una restricción de los derechos de quienes pudieran aspirar a cursos superiores en la Universidad Nacional de La Matanza, o sea, a pibes y pibas del conurbano que quieran acceder a la universidad. Nótese con esa manera de hablar tan espantosa del fallo, ¿no? Nótese que en cualquier caso, si por hipótesis una determinada regulación, sea estatal o de la propia universidad, fuera en el sentido estimada contraria a derecho por alguno de los sujetos por ella alcanzado, o sea, los estudiantes, nada impediría su oportuno cuestionamiento por las razones que se estimaran pertinentes por quienes invocaren la calidad de afectados. Miren, no digo mancito porque es insoportable. Lo que está diciendo, con la manera de escribirlo, verdaderamente, como para que no quede tan claro, si algún estudiante está afectado por este fallo que nosotros dictamos, puede promover una acción de amparo. O sea, esa es la trampa para desempoderar a la ciudadanía. Destruir instituciones como el Ministerio Público Fiscal,
que la Constitución quiso que tuviera independencia del legislativo, independencia del judicial y defiende el interés general de la sociedad, que no defienden las partes, no necesariamente defienden las partes, y tampoco está en su deber hacerlo, porque si hay dos partes privadas que litigan entre ellas, no van a estar, no es el caso, pero podría ser, no van a estar teniendo en cuenta el interés general de la sociedad de que arribe un fallo de esa naturaleza. Bueno, se priva, se desempodera día a día a la ciudadanía, por eso me recordó tanto este fallo, porque siempre nuestro querido Weynous nos alertó sobre la importancia, como mencioné también en aquella nota, que la designación y el disciplinamiento de los jueces estuvieran en manos de los propios magistrados. Y eso que en ese momento, el de esa nota, por el año 2002-2006, no pudo tener en mente cómo iba cada día a transformarse el Poder Judicial como un actor visible e inusitadamente activo contra la democracia. Porque una de las características elementales de la democracia, por ejemplo, que son las elecciones libres, que significa opciones limitadas, pero con cierto pluralismo. Ahí el Poder Judicial pasó a impedir nuevamente, con el ejercicio de la prescripción, que puedan participar en una elección la presidenta y el vicepresidente de un gobierno votado por el 54% de la población. Me refiero a Cristina Fernández de Kirchner y Amadou Oudou, ambos con inhabilitación perpetua. Segundo requisito básico de una democracia, bueno, alguna vez nos habían enseñado que era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿se acuerdan? Que además es una frase de Abraham Lincoln, que bueno, a veces suena bien por esa frase que salen de los lugares dominantes, pero ahora salió de agenda. Ahora la república, las instituciones, soberanía del pueblo, nunca más. Y este segundo requisito, que es la existencia de derechos básicos declarados, que los tenemos en la Constitución, por suerte, en el 75, inciso 22, y entre otros, ¿no? Pero cuando se incorporan las convenciones de derechos humanos, y en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los derechos sociales dejan de ser algo que era la doctrina social de la Iglesia, el naturalismo que quedaba en un área de la moral, de la beneficencia, del voluntarismo. Pasan a ser derecho positivo y obligatorio. No es una ideología, como para que pueda, por ejemplo, un ministro de la Corte decir, no es cierto que detrás de una necesidad no hay un derecho, porque lo contrario dice la Constitución. No puede, cuando no es una ideología, sino derecho positivo, un candidato a presidente decir la justicia social es una aberración, pues va a jurar sobre la Constitución si llega a ganar las elecciones. Esperemos que no suceda, claramente. Bueno, todo esto, no quiero dejar sin espacio al resto. Weynous se salvó de verlo, pero lo vino a venir y nos dejó su espíritu de lucha constante, incansable, porque él tenía en claro, ya lo sabía, que acá se estaba intentando readaptar nuestras instituciones al avance del capitalismo global y desguazar el Estado social. Esto que se está procurando desde un área de la política, también se está trabajando paso a paso desde la Corte, hasta incluso de cambiar la organización política del país. Esto es largo, no lo voy a... Pero cuando busca pasar todas las potestades nacionales a la ciudad de Buenos Aires, inventando que es una provincia, cosa que la Constitución dejó bien en claro que no lo es. Si no le hubiera puesto un gobernador, le hubiera puesto una Constitución, dice estatuto organizativo, lo dejó bien en claro. Así que, Weynous, te extrañamos, pero te llevamos en nuestros corazones y en nuestras mentes.
Arrancamos el segundo panel. Vamos a darle la palabra a la doctora Lilian García, que es abogada, militante de la Liga y de la Asociación Americana de Juristas. Doctora. ¿Se escucha? Perfecto. ¿Sí? Bueno, gracias. Antes que nada quiero agradecer a la Asociación Americana de Juristas que me permitió estar hoy acá, y también agradecer, y un honor para mí, compartir este día con gente que yo sigo escuchando, leyendo, como el caso del doctor Zaffaroni, la doctora Gis Carbó y otros que están acá presentes y que han disertado en las otras jornadas también, en las anteriores. Bueno, mi explicación de hoy, o mi homenaje, la participación mía, la voy a hacer como docente que estuve trabajando con Venus allá por los 80 y por los 90 en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. En ese momento, yo lo conocí a Venus desde la militancia en la universidad. Yo era de la Juventud Comunista en esa oportunidad, y él formaba parte del Círculo de Abogados del Partido Comunista, junto con otros prestigiosos abogados, del cual uno sigue aprendiendo, como el caso de Baigún, el doctor Barcesat, la doctora Beatriz Ragland, la doctora Michelsky, en épocas de dictadura que eran épocas muy duras, y donde nosotros teníamos como la escuela de Derecho una relación, un vínculo, tratando de aprender de estos militantes abogados. Eran abogados trabajadores del derecho y militantes muy comprometidos. Allá por fines de los 80, habiendo transcurrido el periodo democrático, empezando el periodo democrático y luego de la resistencia de la dictadura que se ejerció ferozmente, inclusive en el sector universitario, en el cual yo militaba, me encuentro con Venus por la zona de tribunales, y él me comenta que se había presentado, y él lo planteaba así como un desafío personal, minimizando el tema, porque todo lo minimizaba y lo tomaba como si hubiese sido, vamos a ver qué pasa. Él planteaba, vamos a ver qué pasa. Se había presentado en el concurso, en la cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Lomas, y había ganado el concurso con la mejor nota, la nota más alta. Y tenía, entre los que estaban también presentándose, gente de la zona, porque bueno, él era foráneo, como una cantidad de colegas de acá que se fueron para Lomas, entre ellos el doctor Frugoni Rey, por ejemplo, recuerdo el doctor Barcesat, el doctor Alterini, bueno, una cantidad de colegas y de abogados que se fueron para esos pagos, en una universidad que había sido creada en los 70, pero que era una universidad del conurbano, que había muchísimo por hacer. Y había un impulso extraordinario en ese momento, porque había un rector muy militante, hay muchos desaparecidos de la Universidad de Lomas, entre otras cosas, y había un interés en cuanto a los contenidos de la carrera. Se apuntaba a los contenidos. Cosa que es interesante por los tiempos que corren, porque no es solamente crear universidades, sino ver qué contenidos le damos, mucho más en la de Derecho. En ese momento me dice, bueno, vos que sos de la zona, yo soy de la zona sur, del Gran Buenos Aires, ¿qué te parece si te sumás a la cátedra? Todo un desafío, porque yo empezaba mis primeros pasos como abogada, y sabía que iba a aprender muchísimo de Venus. Así que me sumé a la patriada, y empezamos a hacer todo un trabajo. Él, por lo que yo observaba, y lo fui constatando a través de los años, él no tenía mucha experiencia pedagógica, pero tenía mucha intuición, y tenía un gran desafío, y sabía perfectamente qué era lo que quería hacer en la universidad. Entonces, formamos un equipo. Tengo que decir que al que salió segundo, por ejemplo, que esto también habla de la generosidad que tenía Venus, un hombre sumamente generoso y humano, el doctor Alfredo Genovesi, que era un abogado muy conocido de la zona de Lanús, había salido con una nota más baja, por decirlo de una forma, y él lo invita a formar parte de la cátedra, porque decía, no tiene sentido que tengamos dos cátedras enfrentadas si no trabaja con nosotros. Él era un militante socialista. Bueno, en la primera reunión que tuvimos nosotros, él ya ahí empieza a apuntar a los contenidos. Y dice, a mí me interesa analizar la Constitución Nacional, fundamentalmente luego de haber vivido un periodo de un gobierno de facto tan duro como había sido la dictadura,
Pero esencialmente considero que tenemos que hacer una introducción sobre Estado, sociedad y derecho. Y empezó a hacer toda una elaboración, un libro, que lo traje de acá, que es este libro, Derecho Político y Constitucional. Bien, este libro que yo lo volví a releer, porque pasaron muchos años, estuvimos 10 años en esa cátedra, tiene una dedicatoria que quiero leer, porque él en esa dedicatoria muestra a Venus que él quiere seguir los pasos por la admiración que se sentía por Néstor Martins. Y dice, creo que, y esto es una frase que él saca del propio Néstor Martins cuando estaba detenido en Villa Devoto. Creo que como universitario, como profesional y como hombre, debo reintegrar lo que me dio la comunidad, sirviendo solo a la justicia, a la luz de un compromiso militante con mi pueblo. Carta Dr. Néstor Martins, 17 de septiembre de 1969, remitida desde la cárcel de Villa Devoto, donde estaba a disposición del Poder Ejecutivo. Él a partir de ahí va mostrando Venus a través de este libro, que después voy a decir que tenía una característica muy interesante con su relación con los estudiantes. En la introducción él marca qué es lo que quiere dar en esta materia y plantea un pensamiento crítico del derecho desde un vamos, y plantea desde un vamos que él no es para nada un autor objetivo, porque la objetividad en las ciencias sociales no existe. Y para mí esa era partir de una honradez intelectual, planteando que es verdad, cada uno de nosotros somos portadores de las ideas y no las podemos esconder. A diferencia, estimo yo, de autores tradicionales, por lo menos yo me formé en la dictadura, así que lamentablemente he tenido que deconstruirme en muchas cosas, pero la derecha te vende como neutral y como objetivo ideas que para nada lo son, y que es una construcción cultural. Porque en verdad vivimos y nacemos y nos educamos en esa cultura, no es al revés. Estamos constantemente pegando contra esa cultura, y derecho es de derecha, tengo que decirlo así. La facultad de derecho es de derecha. Y por alguna andija uno puede meter el pensamiento crítico. Y los estudiantes alertábamos nosotros desde el primer día que esa iba a ser nuestro planteo. Como les decía, este libro tenía también una actitud y una mirada muy especial. Porque esto lo pagó Venus de su propio bolsillo, y porque esto no se vendía. Este libro se le entregaba a los estudiantes para la unidad 1 con cargo de devolución, y aquel que quería, que le interesaba continuar en su lectura, podía hacer una contribución y quedarse con él. Por eso cuando yo buscaba los libros, porque tenía 2 o 3, yo me decía, ¿cómo pueden estar tan sucios? He sido alguien que no cuida los libros. Y después me acordaba que ese era el tema. Los libros se recogían, se guardaban, los poníamos en el auto, algunos íbamos en el bondi y los entregábamos a los estudiantes. ¿Y por qué hacía esto también él? Porque él tenía una actitud y había observado perfectamente que eran chicos del conurbano. Eran chicos que no iban a llegar a la UBA, que no tenían posibilidades económicas, capacidad intelectual, por supuesto que la tenían. Iban a tener un esfuerzo enorme. Entonces había que hacer todo lo posible para llegar al estudiante. Y esa era una forma que él llegaba. Y tengo que decir que cuando Venus entraba al aula, y ustedes se acuerdan que Venus, un hombre de porte, elegante, parecía como que rompía el molde en ese momento, ¿no? Su voz fuerte, grave, imponía respeto, pero rápidamente entraba con los chicos y sabía por dónde entrar. Por eso digo, no tenía formación pedagógica, pero un gran intuitivo, y sabía lo que quería hacer. Generar la duda, el conflicto, y decirle, señores, estas son teorías, pero también hay otras teorías críticas, anímense a pensar en ellas. Entonces este libro, que está armado realmente
Yo ahora digo, lo valoro muchísimo más, porque tengo otras lecturas, porque también sigo siendo docente, y he aprendido muchísimo también a deconstruirme. Tiene dos partes. En la primera parte, el libro habla sobre Estado, sociedad y derecho. Y en la segunda parte recién empieza con el constitucionalismo. Pero en esa primera parte, él hace, en un libro, no llega a 300 hojas, hace un análisis desde el pensamiento de los griegos, de los romanos, pasando por la Edad Media, el modernismo, Maquiavelo, trata a Santo Tomás, pero siempre de una mirada crítica, porque no es prejuicioso, pero en su análisis pedagógico, y podemos decir político-jurídico, él no esconde su ideología, porque es un análisis materialista, dialéctico, histórico. Él te va a hablar de los modos de producción, de las relaciones sociales de producción y de los sectores dominantes, desde el cristianismo hasta las revoluciones burguesas. Entonces, cuando ya salta en el periodo constitucional, empezamos con la Constitución de la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa, y cuando sigue con la Revolución Francesa, te voy a hablar de Lassalle, que hablaba de los factores reales, de la Constitución real y de la Constitución formal, que tiene tanta actualidad, de Harold Laski, y digo Harold Laski, por ese momento estaba Harold Laski, que era radical. Y me acuerdo que constantemente él hacía la diferencia, ojo que no es radical. Y después empezó con el constitucionalismo social, la Constitución mexicana, la primera constitución de la República, antes del franquismo en España, la Constitución republicana, que no se estudia, que no se analiza, una parte de la historia que nosotros desconocemos. Pero aún así también siguió profundizando y dijo, bueno, yo me voy a animar a hablar de los procesos históricos socialistas, y nosotros hablábamos de la Constitución cubana y hablábamos de la Constitución soviética. Y como este libro fue hecho en 1988 y estaba el auge del proceso nicaragüense, no le tuvo miedo y también habló y analizó parte de esa primera constitución que se caracterizó, después obviamente del triunfo del sandinismo, que se caracterizó por tener una profunda participación social en su constitución. Quiero decir con esto que entonces Venus se caracterizaba por ser una persona con pensamiento crítico, totalmente antidogmático, de honestidad intelectual, profundamente humanista y sensible a la realidad del estudiante. Como yo era joven, a mí muchas veces, dando clases, me confundían con un estudiante. Yo llegaba y me decían, ¿qué tal la cátedra? Y no sé por qué soy la que tengo que dar clase. No pasaban esas cosas. Entonces yo entendía y conocía la situación de los chicos. Y si yo le decía, mira, esta chica está viniendo de Castelar hasta Lomas, son las 7 de la tarde, no sé cómo va a volver, les tenía en cuenta esa situación. Inclusive en los parciales, en los exámenes. Porque él evaluaba qué es lo esencial que yo quiero que sepan los chicos. Cosa que dentro de la pedagogía hoy, cuando uno tiene que analizar qué es lo que quiero de un estudiante que sepa, no me interesa que sepa las cosas de memoria, ni la constitución de memoria, porque ni los códigos, ni las leyes, porque todo eso yo lo tengo escrito, hoy tengo otras tecnologías, no voy a anunciar. Yo lo que quiero es el pensamiento, la reflexión, la capacidad de dudar y de construir otro tipo de derecho. Si yo esto lo vinculo luego con el tema de hoy, que es toda la problemática de la justicia, bueno, nosotros de alguna manera fuimos eyectados de esa universidad porque luego hubo un avance del radicalismo feroz, franja morada, directamente no había concursos, cada vez nos arrinconaban más, si podíamos dar a las 12 de la noche lo iban a lograr, y de a poco esa carrera terminó. Fueron 10 años de una interesante experiencia que nos hubiese gustado continuarla, ¿no?
Pero bueno, yo a Venus después, obviamente, después de ese contacto lo seguía viendo. Yo me quedé un poco en la zona sur, en la zona de la provincia de Buenos Aires, trabajando gremialmente, con otras experiencias, pero siempre me lo encontraba a Venus. Cuando hubo elecciones, me acuerdo, formó una lista en el Colegio de Abogados. Obviamente siempre perdíamos, pero bueno, era el desafío constante de Venus, el desafío constante. Cuando en estos últimos años estaba toda la problemática más seria, digamos, el lawfare, que acá se explicó perfectamente, la situación del Poder Judicial, cuando nos poníamos a hablar sobre qué tipo de juez yo necesito, qué tipo de abogado necesito, él llegaba: ya no me interesa que tenga ni posgrado, lo que quiero es que sepa que tenga sensibilidad social, que conozca derechos humanos, que respete la democracia, fundamentalmente. Todo lo demás puede pasar a segundo plano. Y yo creo que ese es un poco el mensaje que Venus nos ha dejado en todo esto. Un poquito para terminar, saben, y una parte más graciosa de todo esto, no saben que a él le gustaba, era un bon vivant, le gustaba comer bien, le gustaba tomar bien, a un vino rico. Entonces ocurría que después nosotros dábamos las primeras clases, empezaron a dar los primeros años. La Universidad de Lomas no tenía edificio propio, fue rotando. La última vez que dimos fue en el Colegio Nacional de Adrogué. Adrogué tiene toda una historia cultural bellísima, podríamos hablar muchísimo porque ahí estuvo Borges, se utilizaba mucho como casa de fin de semana, pero también hay otros escritores como Piglia, hay muchos cuentos borgianos que surgen de la zona, y hay mucho también militancia. Nosotros terminamos como a las 10 de la noche. Yo era local, no tenía tanto problema, pero había una banda que se tenía que venir hasta Buenos Aires, así que siempre tratábamos de comer algo. Buscábamos, no había la cantidad de oferta gastronómica como hoy, pero había. Una vez llegamos a una casona vieja, pero muy linda, esas antiguas estancias, pisos de madera, techos altos, esas ventanas tan típicas de esas casonas. Comimos, brindamos, todo eso, y cuando le preguntamos cuál era el nombre al mozo, nos dijo el Soviet. Y era así, el Soviet. Así que esa fue la reacción de todos nosotros y seguimos yendo al Soviet hasta que un día cerró. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora García. Ahora le vamos a dar la palabra a la doctora Vilma Biseglia, que es abogada, integrante de la vocalía que ocupaba el doctor Smukler en el Consejo de la Magistratura de la Nación por el periodo 2002-2006. También es jueza de ejecución penal, pero no me dijo que dijera así. No lo digo. Docente. Bueno, sí, la verdad que lo que no es relevante, digamos, la función que cumplo actualmente. Las referencias que voy a hacer son de cuando yo tenía aproximadamente 30 y pico de años, imagínense, hace 20 años atrás. Y fue el grupo que armó Venus, para que lo acompañáramos en su gestión durante ese periodo, entre el 2002 y el 2006. Yo estuve 2 años y después, por un milagro de la naturaleza, que fue que se había finalmente concretado un concurso de secretario, el único concurso de secretario que hubo en el Poder Judicial de la ciudad, que había arrancado en el año 2000. En el año 2005 asumí como secretaria y entonces me desvinculé de la vocalía de Venus. Ese consejo de la magistratura era un consejo de 20 miembros, era como el de ahora, como el que ahora legisló la Corte, digamos, volvió a disponer la Corte, donde los representantes de los abogados eran 4, uno era justamente Venus. La verdad que era un consejo de la magistratura absolutamente fundante, porque en ese momento
la intervención de Venus fue el segundo grupo de consejeros. Recuerden todos que el Consejo de la Magistratura fue creado a partir de la reforma del 94 y el primer grupo, el que lo antecedió, digamos, a Venus, había tenido justamente esa misión, ¿no? La de organizar ese cuerpo. Y a la que le sucedió inmediatamente la gestión de Venus, que seguía teniendo ese carácter inaugural de formar el Consejo de la Magistratura, de reglamentar internamente su funcionamiento, incluso el de las comisiones, etc. Yo me anoté porque ya pasaron tantos años que recuerdo que el equipo que nosotros que conformábamos, digamos, algunos se encuentran presentes: Rosana Axis, estaba Liliana Fontán, Daniel Descano, Carlitos Acuesta Pache, Susana Villegas, Lilian Lapadula y Dolores Repeto. La verdad que éramos un equipo sumamente activo, absolutamente comprometido con el trabajo y con la gestión de Venus particularmente, ¿no? En ese momento, además, el Consejo de la Magistratura estaba formado con integrantes que realmente eran interesantes, digamos, eran interesantes las intervenciones que tenía, por supuesto que funcionaba a pleno, todas las comisiones había debates, cosa que auspiciaba justamente Venus, que decía que con el tiempo eso se fue deteriorando y lo que había sido público, a través de ese debate público, etcétera, se fue convirtiendo en algo privado, en donde todas las resoluciones que se adoptaban en los cuerpos ya venían arregladas de antemano, cosa que él absolutamente repudiaba. Para él la transparencia en la gestión era justamente lo que le daba validez, legitimidad a la misma. Venus consideraba, lo anoté por acá porque estuve tomando notas de una de las palabras de él, ¿no? Él hablaba de la justicia decía era un poder contramayoritario directamente, un poder contramayoritario que lo que hacía era defender una ley que era el resultado de la lucha de clases, así nomás. Entonces, ese poder contramayoritario estaba, digamos, que definía al Poder Judicial, necesitaba ser conquistado, por decirlo de algún modo, a través de otras intervenciones, a través de un proceso de selección de la magistratura diferente. Y ese acceso a la justicia, entonces, que tenía que venir de la mano del acceso a la magistratura por parte de abogados que tuvieran, como dijeron presentemente, un fuerte compromiso con los derechos humanos, con los derechos en general, con los derechos y las garantías, ¿no? Que de las que veníamos privados durante dictaduras anteriores y durante fuertes periodos críticos de nuestra historia. Imagínense que estábamos en el año 2002, acabábamos de salir de una terrible crisis que fue el 2001 con la sucesión de presidentes, etcétera, tal, y que de algún modo le daban contexto, sin duda le daban un contexto, y un contexto súper rico a las intervenciones que tenía que llevar él como representante de los abogados. Eso es algo que él no perdió nunca de tener presente, ¿no? ¿Quién era él? O sea, él era el representante del estamento de los abogados. Y su misión estaba destinada, por supuesto, a jerarquizar a la abogacía en ese objetivo, que era el de facilitar el acceso a la magistratura y que los magistrados que fueran elegidos también tuvieran una correspondencia con esos abogados, con la abogacía, ¿no? Con la abogacía. Él sostenía, por supuesto, que todos aquellos que querían acceder a la magistratura debían tener un paso, digamos, un trayecto por la matrícula de años. Y un día me acuerdo
había conseguido unos canadienses, yo no me acuerdo bien, pero creo que eran unos canadienses, que había traído al Consejo de la Magistratura, al pleno del Consejo de la Magistratura, imagínense los 20 integrantes, etcétera, y en donde estos jueces canadienses, por supuesto de mucho prestigio, o sea, ¿quién habla de los jueces canadienses? ¿No? O sea, ¿quién pone en duda su integridad? Contaban que para poder acceder a la magistratura necesitaban recorrer 20 años en el ejercicio de la profesión. Y yo me acuerdo de la cara de Beynus sentado en su sillón, que se estiraba completamente gozoso, digamos, de demostrar, como decir, viste que yo te dije, que esa cosa que para tener un poder judicial de calidad era necesario previamente que todos se forjaran en las trincheras, digamos así, de la abogacía, ¿no? Recuerdo perfectamente ese momento de gozo, y me acuerdo que hasta las orejitas se le habían puesto así como, no sé si ustedes recuerdan, tenía un gesto donde cuando se ponía muy contento las orejas se le ponían así como horizontales. Él era constantemente estaba desafiando, ¿no? Desafiaba el cuerpo, él decía, por ejemplo, que los diputados y los senadores, en vez de tener que venir ellos personalmente, que siempre estaban apurados y que siempre se tenían que ir a las reuniones en el Congreso, tenían que estar representados por otros representantes, porque el artículo 114 decía representantes del poder legislativo, ¿no? Entonces él decía, ¿por qué tienen que venir ellos personalmente si no tienen ganas de venir? No me acuerdo de esa crítica permanente, ¿no? Que a veces impedía tener el quórum para las sesiones, él era muy crítico con esa cuestión. Él decía que el estamento efectivamente de jueces no debería estar presente en los órganos de acusación y de disciplina, porque tenían un carácter absolutamente corporativo. Él decía, en cambio, nosotros somos los menos corporativos de todo, porque a nosotros lo único que nos interesa son nuestras incumbencias. Nosotros con quién nos peleamos, con los contadores, con los escribanos, pero eso no es un problema, y peleamos nuestros honorarios. Pero eso no es un problema que se maneja dentro del Consejo de la Magistratura, por lo tanto quedamos absolutamente legitimados, digamos, y no tenemos ninguna mácula, digamos, de la cual se puede hablar. Y de los académicos, por ejemplo, también tenía opinión y decía que los académicos estaban bien, pero que no eran aquellos que habían, a diferencia de los abogados, transitado por los tribunales, no habían tenido la vivencia del conflicto y no habían llevado, nos llevaban al Consejo ese conocimiento tan particular que tenemos, pues yo también ejercí 17 años la profesión, los que trajinamos, ¿no es cierto?, los tribunales, como mencionaban recién, con todos los problemas del acceso a la justicia, ¿no? El problema del acceso a la justicia, el acceso del abogado al expediente, el acceso del litigante a su caso. Él, digamos, entonces se consideraba que los abogados eran como una raza superior dentro del Consejo, y justamente le molestó muchísimo cuando en el año 2006 se planteó la reforma al Consejo de la Magistratura con un achicamiento fuerte y una disminución a la mitad, ¿no?, de los representantes de los abogados. Él eso lo criticó seriamente y dice, ya van a ver que va a ser inconstitucional. Claro, lo que no pensó es que la ley 16 años después no iba a ser declarada de ese modo. Decía, pero eso es inconstitucional, porque además también decía, coloca en una mejor posición a los diputados y senadores con relación a ese estamento político con relación al tema. Y él, por supuesto, lo que tenía además siempre presente era la necesidad de defender el estamento de los abogados, ¿no? Que no se tocaran a esos 4 representantes que pertenecían al patrimonio, por decir así, de abogadil. Entonces otra cosa que reivindicaba, yo me anoté alguna especie de principios generales de Beynus, ¿no? Principios generales para la administración del Consejo de la Magistratura. Un tema que planteaba con relación con relación al tema de la organización del Consejo, ¿no? Eso primero. Él
estaba pendiente absolutamente de todo lo que tenía que ver con la organización. En ese momento había una comisión, que era la comisión de administración, por donde pasaba, por supuesto, todo lo que tenía que ver con el presupuesto, etcétera, tal, cosa que él también criticaba a la Corte, porque recuerden que la idea del Consejo era justamente sacarle a la Corte la tarea de tener que llevar adelante la superintendencia y administrar ciertos costos que tenían que ver con infraestructura, etcétera, tal. Cosa que generó, o sea, el manejo, digamos, de este dinero, generó fuertes encuentros, que hoy no sé si se sigue llevando adelante, porque no sé si se sigue discutiendo la cuestión desde el Consejo, pero en ese momento él llevaba la bandera y planteaba la necesidad de que los jueces se dedicaran a juzgar, no importa en qué estamento se encontrara, y que todo lo que tenía que ver con las cuestiones administrativas, las condiciones laborales, las condiciones edilicias, etcétera, tal, quedaran en manos del Consejo. Eso era un temón que traía unas peleas terribles adentro de la cuestión. Y él, bueno, lo planteaba así, y siguió de cerca un montón de temas. Por ejemplo, cuando ingresa, lo primero se encuentra, ¿no es cierto?, haciendo sus relevamientos personales, se encuentra con un jurado de enjuiciamiento. Ustedes saben que una vez que se decide, que el Pleno del Consejo de la Magistratura decide la acusación, ¿no?, llevar a juicio a un juez, esto pasa al jurado de enjuiciamiento. El jurado de enjuiciamiento lo que tenía era un staff de personas que trabajaban en forma permanente, unos 50 y largos, 57 creo, personas que trabajaban en forma permanente en un jurado de enjuiciamiento que hasta el momento que él llega, o sea, segundo mandato, por decir, a segunda gestión, ¿no?, de consejeros, había creo que 3 expedientes. Entonces había 50 y no sé cuántas personas abocadas a 3 expedientes, cuando en el Consejo de la Magistratura resultábamos pocos aquellos que trabajábamos, por ejemplo, en el tema de acusación, porque era enorme la cantidad de trabajo que había, la cantidad de denuncias, etcétera, tal, y que él procuraba llevar a juicio, porque por supuesto a él le tocó lidiar con muchísimos casos de jueces que estaban vinculados a la dictadura, vinculados al genocidio, vinculados a la desaparición de personas, a terribles situaciones, masacres verdaderas, como por ejemplo el caso del Chaco, ¿no?, de Margarita Belén, que se llevó y que se concretó, digamos, se concretaron las acusaciones en los respectivos juicios, que después llevaron adelante un montón de procesos que le pusieron nombre y apellido a aquellos que habían estado involucrados en esa masacre. Entonces estaba como loco con el tema del jurado de enjuiciamiento y venía planteando la necesidad de que esas personas que estaban destinadas a ese cuerpo, que no tenía la suficiente cantidad de expedientes y tal para tratar, fueran afectados temporalmente al trabajo del Consejo de la Magistratura. Y me acuerdo que lo había presentado en varias oportunidades, de distintas formas y tal, hasta que un día, no sé, no recuerdo bien por qué, porque él tenía, por supuesto, esas cosas así como, ¿no?, cierto carácter, por decir de algún modo, había planteado, se presenta en el plenario y exige que se trate sobre tablas este tema, y acusa de ñoquis, y les dice, porque son todos unos ñoquis. Entonces quiero que lo tratemos ya y que esto se resuelva ya y que se afecte a estas personas así y así. Y entonces, ¿qué le contestaron? Vamos a formar una comisión para trabajar este tema. Y ahí se acabó definitivamente la cuestión. Bueno, redondeando, con relación al tema de la selección, por supuesto que él buscaba los abogados tenían 0 posibilidades en ese momento de concursar frente a aquellos que venían dentro del Poder Judicial siendo funcionarios, secretarios, etc. Y entonces lo que él trataba, ayer lo estábamos hablando con Rosana, él tenía lo que se llamaba las reglas Venus, ¿no?, que eran tratar en cada vez que se tenía que poner puntaje a la trayectoria de los abogados, él
trataba de emparejar lo más posible con aquellos que venían ejerciendo, digamos, funciones dentro del poder judicial, ¿no? Y eso se respetaba, al punto tal que cuando yo concursé muchos años después para ser jueza de ejecución, se notaba porque recuerdo muchos compañeros que estaban concursando a la par, que tenían muy buenos puntajes, tenían muchísimos más antecedentes que yo, incluso a partir justamente de ese empeño, ¿no? de Bein. Bueno, él planteaba, por ejemplo, que los concursos debían durar no más de 4 meses, que por supuesto tenía que verificarse la independencia judicial. Le hablaba de la independencia judicial como el respeto a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales y por supuesto a los derechos humanos, ¿no? Él siempre hacía hincapié. Recuerdo que había un conocido concursante, porque había concursado todo y era muy bueno, tenía siempre los mejores puntajes, pero que planteaba que, en derecho penal, planteaba que se le preguntaba y siempre decía lo mismo vehementemente, y con eso lo excluían del concurso, porque él sostenía que era necesario la pena de muerte. Era una cosa alucinante. Bueno, o sea, pero quiero decir, había una preocupación acerca de consultar a los concursantes sobre la temática de los derechos humanos. Bueno, después no sé, son tantas cosas que fui anotando, la verdad que me encantaría poder hablar de todas, pero en el tema, finalmente para ir terminando, en el tema de del órgano de acusación, Beynus en muchos reportajes lo hacía saber. Él quería que se supiera, digamos, que su trayecto por el Consejo de la Magistratura había tenido que ver con ese compromiso con los derechos humanos y con el juzgamiento, con el llevar a juicio aquellos jueces, digamos, que no solamente que habían incurrido en un mal desempeño, sino que además estaban vinculados con la dictadura, ¿no? De las formas que estuvimos viendo. Y dentro de los casos, digamos, que por lo menos que yo intervine en ese tiempo que estuve junto a él, recuerdo 3. Uno fue el de las coimas en el Senado, llamado la ley Banelco, que, bueno, los que hacen laboral seguramente recordarán, porque tuvo que ver justamente con el intento de la reforma de la ley de trabajo. El otro fue el tema de Chaco, que fue terrible, o sea, era muy difícil escuchar los testimonios de las personas que concurrían por el tema de la masacre de Margarita Belén, y finalmente el tema de la AMIA, ¿no? El tema de la AMIA que tiene que ver con algo que ahora está muy de moda, porque en ese momento el tema del arrepentido, nosotros teníamos a Tejeldín, que era un arrepentido, que había recibido $400.000 por arrepentirse. Me acuerdo que habíamos visto en el expediente, había recibido, era en 2 partes le pagaban, era una cosa alucinante, le pagaban, ¿se acuerdan?, con fondos reservados, y le pagaban $400.000, y le pagaron en 2 partes. La primera parte, que $200.000, le había comprado un kiosco de diarios en Santa Fe, y no me acuerdo qué. Y resulta que con el tiempo, la familia, era para la familia, ¿no? Él seguía preso, y la familia me parece que no estaba muy interesada en sostener el kiosco, porque era un esfuerzo grande, todos sabemos que hay que levantarse en madrugada, etcétera, tal. La cuestión es que cuando le pagan la segunda, los otros $200.000, él le pide al juez que le venda el kiosco. O sea, la justicia estuvo vinculada a toda esa cuestión, no se puede creer, ¿se entiende? Entonces, este tema del arrepentido, que después se arrepiente incluso hasta de tener el kiosco, es algo que nosotros tenemos ahora y se reedita, digamos, en todos estos casos, ¿no?, de cierto renombre, etcétera, tal y qué sé yo. Nosotros, bueno, eso él siempre repudió, por supuesto, sin poder meterse de lleno en la cuestión, pero la idea de la existencia del arrepentido, ¿no?, y del carácter premial
de la delación, ¿no? El carácter premial de la delación. Bueno, finalmente, sí, antes de que yo me entusiasmo como todos acá, porque todos lo queremos mucho a Venus, ¿no? Solo recordar ese momento, ese espacio. Teníamos un piso muy lindo, la verdad que a Venus le había tocado un espacio muy lindo, y que era un piso completo que teníamos en Viamonte y Libertad, donde se generaban unos debates, pero unos debates tremendos, donde participaban, incluso venían de las otras vocalías para poder participar de estos verdaderos encontronazos que teníamos, lo que trabajábamos con Venus. Y Venus era tan horizontal, digamos, en su trato, que nos permitía y alentaba incluso que nosotros nos subleváramos. Y al punto tal que en una oportunidad, yo me acuerdo que yo, la verdad que le había dicho muchas cosas, ¿no? Todos, como por supuesto, sin ofender ni nada por el estilo, eran debates realmente sobre ideas. Y al día siguiente yo me sentía tan mal, porque yo dije, ¿cómo me zarpé? Entonces me acuerdo que lo esperaba tempranito a la mañana para pedirle disculpas y además poner mi renuncia a disposición, porque yo sentía que realmente me había pasado, ¿no? Esta vez me había pasado. Y me acuerdo que lo veo llegar así como con el sombrerito, siempre sonriente. Me miró, yo empecé a hablar y me dijo, anda a laburar. Y yo sentí algo fantástico, ¿no? Porque en ese momento yo me di cuenta que él se dio cuenta de que estábamos del mismo lado. Y para mí fue algo muy hermoso. Así que bueno, gracias. Bueno, para finalizar le vamos a dar la palabra a un abogado que no sé si conocen. Lo voy a tener que presentar, un maestro, al doctor Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y presidente del Consejo Consultivo de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas, entre otras tantas cosas. Doctor. Bueno, queridos colegas, es un gusto poder participar en este homenaje a Venus, y bueno, y es bueno hablar al final porque ya está todo dicho. Realmente, hace un rato venía caminando de Corrientes, me bajé del taxi en Corrientes, Uruguay, venía caminando por allá, y cruzo, venía por esta acera, y cuando estaba acercándome, tenía la sensación de que Venus iba a estar sentado en el café ahí, como cuando venía a las reuniones de la Asociación Americana, y me lo encontraba ahí, y me quedé fumando un pucho en la puerta mirando, porque realmente, ¿cuándo conocí a Venus? Yo no me acuerdo, no lo recuerdo, qué sé yo, como que Venus es intemporal, estaba siempre, pero además tampoco era espacial, porque estaba en todos lados. Es una cuestión de Einstein, ¿no? Bueno, y a lo largo de lo que escuché de las colegas y de los colegas, bueno, fueron mostrando distintas etapas, distintas facetas de Venus. Y mi recuerdo, no sé, estaba a todos lados, estaba a los mediodías, cuando yo estaba en la corte, normalmente siempre genero trabajar en comunidad, más o menos, y bueno, nos reuníamos al mediodía, cada cual pedía una cosa distinta para comer, yo normalmente no almuerzo, pero me sentaba ahí, y de repente venía Venus y bueno, se sumaba al grupo, y bueno, hicimos unas cuantas cosas y algunas diabluras juntos, que bueno, no es del caso recordarlas, pero
Pero hay algo que sí, lo que las colegas y los colegas estuvieron manifestando son las distintas facetas. Por eso estaba en todos lados. Los distintos roles que asumían. Hace un rato escuchaba a Carlitos Cruz que se refería que, bueno, al tratar de la justicia no nos limitemos a decir cómo queremos estructurar el Poder Judicial, etcétera, porque, pues claro, nos encontramos en un momento del mundo diferente. Yo creo que hasta estamos usando palabras viejas para designar fenómenos nuevos, ¿no? Que cuando hablamos de izquierda y derecha yo me pierdo ya. No. Creo que tenemos que reconceptualizar las cosas. Incluso tenemos que desarmarnos la cabeza, por así decir, y darnos cuenta de que hemos llegado a una agonía de la modernidad. Una agonía de la modernidad, de la cual nos quieren vender desde el norte una posmodernidad que no es más que un aborto de la propia modernidad. Y tenemos que empezar a pensar desde el sur, comenzar a descolonizarnos la cabeza. Y para eso creo que a veces se nos forma en la Facultad de Derecho. Bueno, la colega decía que se había formado en la dictadura. Yo me formé en otra dictadura, en la de Aramburu. Imagínense después como algunos salimos fallados. No hay un sistema de fabricación así de matricería humana que resulte perfecto. Pero bueno, se nos forma con un cierto grado de omnipotencia. Se nos insufla una omnipotencia. Y la omnipotencia, como todos sabemos, es una característica de la infancia, de la adolescencia, de la inmadurez. Y creo que sí, seguimos siendo inmaduros a veces. Creemos que desde el derecho vamos a cambiar todo. Y no, efectivamente no. Empezamos a soñar y a hacer proyectos y doctrinas y teorías, eligiendo modelos de Estado que no existen, porque nos gustaría que existiera ese modelo de Estado. Sí, te gustaría, pero no está. Y tenemos que resolver los conflictos en este Estado que tenemos, no en el modelo que a uno se le ocurre que puede funcionar. Y otras cosas así. De repente creemos que vamos a cambiar la sociedad, que vamos a cambiar la cultura, que vamos a cambiar la civilización. Bueno, guarda. Y estamos en un mundo donde todo eso se alimenta también desde la otra punta, ¿no? Desde el otro aparato de poder, desde el aparato de poder financiero, en este momento de economía financiarizada, en este momento de corporaciones transnacionales manejando el planeta. Y sí, nos inventan también otros ídolos. Hay dos ídolos fundamentales que se complementan: el mercado y el poder punitivo. Primero necesita el ídolo del mercado. El mercado resuelve todo, como no resuelve nada, lo que pasa aumenta la exclusión social, y el poder punitivo también puede resolver todo, lo necesita ¿para qué? Para controlar a los excluidos, ¿no? O para matarlos. Nos encontramos con realidades, bueno, recién había alguien que no lo aprobaban porque decía que era partidario de la pena de muerte. Era sincero. En América Latina no somos sinceros. Lo matan en la cárcel y no decimos nada. Tenemos una pena de muerte, realmente, informal, y nos hacemos los tontos y seguimos diciendo no, todas estas penas sirven para resocializar, repersonalizar, reinsertar, reeducar, qué sé yo. En fin, no quiero caer en un vicio de especialización. Pero sí, ¿qué nos diría Venus hoy frente al problema de la justicia?
y que tenemos que asumir distintos roles, porque tenemos que pelear en distintos frentes. Los jueces, sí, los jueces, pero los jueces no nacen de una incubadora, los formamos en las universidades. ¿Qué cuerno estamos explicando en las universidades? Primera cosa, aclarémonos la cabeza un poco, dejémonos de traer teorías neohegelianas, neokantianas, idealistas, normativistas puras. Ahora todo es normativo, todo. Menos mal que no hay baños normativos. Pero, primera cosa, la función docente, claro. Repensemos la doctrina que estamos elaborando y que estamos enseñando. Segundo, para hacer derecho necesitamos conocer la sociedad y conocer los conflictos y conocer los problemas. Tenemos que ser observadores sociales. No nos podemos encerrar en un mundo de deber ser y lo único que tiene valor es la coherencia lógica de las cosas que decimos. No, la coherencia lógica, la completividad lógica de un planteo es un elemento, no voy a negar la importancia de la lógica, pero no puedo elevar la lógica a ontología. Y por consiguiente, algo cuyo valor de verdad se agota en la completividad lógica de un sistema puede ser un perfecto delirio muy bien sistematizado, con consecuencias catastróficas. En tercer lugar somos ciudadanos. Sí. Y como ciudadanos tenemos deberes. Pero cuidado, tampoco por eso somos visionarios. Como ciudadanos somos uno más en el pueblo. Y por cierto que tenemos que asumir deberes y roles políticos, pero no creyéndonos que somos los visionarios que le vamos a enseñar el futuro a los pueblos. No. La sociedad se dinamiza, pero la dinamizan los pueblos. Y a ellos sí tenemos que sumarnos, pero como ciudadanos, como uno más. Controlemos la omnipotencia. No somos nosotros los que vamos a cambiar la sociedad, pero sí tenemos el deber de actuar como ciudadanos, es decir, el deber de integrarnos al pueblo. Y sí, claro, podemos aportar nuestros proyectos y es bueno que lo hagamos, porque tarde o temprano esta nueva oligarquía planetaria entra en crisis, necesariamente. Va a entrar en crisis por muchos factores. La historia nos enseña que siempre ha pasado eso. Y siempre que ha entrado en crisis un aparato de poder, lo primero que hacen es agarrársela con la justicia. Los franceses tomaron la Bastilla, ¿no? Bueno, sí. Yo espero que el Palacio de Justicia se conserve porque es un monumento nacional, no me gusta que se afecte el patrimonio del Estado en esas cosas, ¿no? Es cosa histórica, en ese sentido, bueno. No por los 4 jinetes del apocalipsis que están adentro, es otro problema. Pero el Palacio sí. En fin. Y ahí tenemos que tener ideas. Tenemos que tener proyectos para cómo se reconstruye esto. Llegará el momento, no importa cuándo. Claro, a veces nos importa porque queremos que llegue más rápido, tenemos urgencias, los tiempos históricos muchas veces exceden los tiempos vitales, pero un día llega.
Ese día que llega, el día que llegue tenemos que tener las ideas un poco claras. Me tocó visualizar una reforma constitucional desde adentro, como minoría testimonial. El grado de improvisación desesperante. Tenemos hasta hoy conflicto que nadie resuelve. ¿Qué es la ciudad de Buenos Aires? Nadie lo sabe. Es sui generis. Sui generis soy yo también, paren. El Consejo de la Magistratura, ¿cómo se integra? Equilibradamente. Sepa Dios que es equilibradamente. Bueno, uno dice que esto, ya sabemos lo que pasó. El Ministerio Público es vitalicio, no se sabe, no, el procurador no se sabe, integra la Corte, qué sé yo, 10 interpretaciones distintas. Y así podríamos seguir, la cantidad de conflictos que ha generado eso. El Consejo de la Magistratura administra, los otros gobiernan, la Corte gobierna, qué sé yo, bueno, si comprar una bombita de luz administrativo parece, y lo otro, un reglamento de la Corte de Justicia parece que es de gobierno. Bueno, en el medio no se sabe qué pasa. En definitiva, ahora la Corte maneja todo, claro, que le dio el manotazo ya que estaba. Hemos llegado a un momento crítico y, bueno, uso la palabra crítico en el sentido de, no en el sentido estricto, porque crisis es un momento, es un punto de inflexión de una curva, y no sé si llegamos al punto de inflexión, quizás sigamos bajando. Siempre creímos que no, estamos en crisis, no estamos en crisis, estamos mal, estamos en un pozo. Si seguimos hundiéndonos en el pozo no lo sabemos todavía. Pero esto un día eclosiona, efectivamente. Y para eso sí tenemos que estar preparados, tenemos que tener proyectos, tenemos que acercar políticamente a nuestro pueblo los proyectos, no como visionarios, ojo, pero como ciudadanos. Somos uno más, en el medio del pueblo. Y tenemos que asumir el rol político, no cabe la menor duda. Nos equivocaremos, bueno, sí, a veces sí, a veces acertaremos, pero no podemos prescindir de ese rol. Y vendrán momentos complicados, hemos pasado otros momentos complicados, pero creo que en estos 40 años de gobierno constitucional nunca habíamos llegado a una situación con el Poder Judicial como esta. Pero seamos conscientes que tenemos una institucionalización del Poder Judicial que es la más irracional que conozco. Y de esto no le estoy pasando factura a nadie, tiene la culpa nuestra política, que nunca se ha ocupado de reestructurar más o menos racionalmente nuestro Poder Judicial. Queridas y queridos colegas, tenemos códigos únicos, tienen hasta 25 posibles interpretaciones diferentes. ¿Hay alguien que las unifique? No tenemos casación nacional en ese sentido. Tenemos control de constitucionalidad, en última instancia, la Corte Suprema. ¿Qué efecto tiene que la Corte Suprema declare inconstitucional algo? No se aplica en el caso. Y todos los jueces siguen haciendo lo que les da la gana. Esto es seguridad jurídica. Y esto no es nuevo. Esto lo hemos tenido desde siempre. La Corte Suprema se atribuye la potestad de anular toda sentencia que considere arbitraria. ¿Cuándo una sentencia es arbitraria? Cuando no me gusta, cuando perdí. Un caso excepcional, sí, es obvia la arbitrariedad, pero ahora tenemos 20.000 firmas por año sobre sentencias arbitrarias, una cada media hora, claro, no duermen. Bueno, esto no es nuevo, todo esto se ha gestado a lo largo de décadas, diría que casi un siglo.
lo de la casación y lo del stare decisis lo resolvía la Constitución del 49, pero la barrieron con un bando militar. Bueno, entonces tenemos que hacer política como ciudadanos, es lo que nos corresponde. Y era lo que decía Beinus también, claro. Aparte de asumir el rol docente, aparte de asumir el rol de abogado, aparte de meterse en el Consejo de la Magistratura, aparte de estar en todos lados. Y bueno, creo que lo que nos diría hoy, frente a esta coyuntura extraña que estamos viviendo, diría, bueno, adelante, métanse, no se hagan los tontos, porque no hacer en este momento implica hacer. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todas y todos que nos acompañaron a lo largo de las 3 jornadas en homenaje al doctor Beinus Smukler. Para finalizar, nos propongo que nos paremos y le demos un aplauso a Beinus y un agradecimiento.